Muy buenas noches, mi nombre es José Hermes Ríos Guzmán, estudiante de primer semestre de la Ingeniería Civil a Distancia de la Escuela de Ingenieros Militares de Colombia. En este caso vengo a traerles una información acerca de la expresión oral y escrita. Comenzamos. ¿Qué es el lenguaje, habla y comunicación? El lenguaje es el medio por el cual transmitimos ideas, emociones, sentimientos o cualquier otra cosa que el emisor quiera transmitir. Esta regularmente se da a través del habla, la escritura y otros signos convencionales. Haciendo un paréntesis en el tema, podemos decir que la lingüística es la ciencia que se dedica al estudio del lenguaje. Como lo dije anteriormente, dentro del lenguaje encontramos el habla. Como conocemos, se da de manera oral. Predomina en este lo expresivo sobre lo comunicativo sobre lo expresivo. Regularmente no hablamos igual que escribimos. En este utilizamos en gran manera los gestos verbales, el lenguaje corporal, entre otros. Tenemos un lenguaje escrito que hace parte también del lenguaje. Contamos en el mundo con múltiples formas de lenguaje. De escritura es el complemento del lenguaje hablado. La comunicación, como lo decía anteriormente, es el intercambio de múltiple información entre un receptor y un emisor. Tenemos dentro de la comunicación oral, y esta se da según la lengua que hemos aprendido en nuestra niñez. Comunicación escrita. Esta es realmente amplia. Es necesario conocer el código o lengua, ya sea español o mandarín, árabe, en fin, múltiples lenguas que se dialectan en el mundo. También conocemos dentro de la comunicación escrita los jeroglíficos, los alfabetos, las siglas, etc. Múltiples signos y códigos que podemos utilizar para la comunicación escrita. Tenemos la comunicación no verbal. Se realiza a través de una multitud de signos en gran variedad. Pueden ser visuales, auditivos, olfativos, sonidos, gestos, movimientos, como cuando yo les quiero transmitir una información a ustedes por medio de este video. El lenguaje corporal consta de gestos, movimientos, el tono de la voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor natural. También forma parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. El lenguaje icónico dentro de la comunicación no verbal son las formas de comunicación que conocemos como código Morse, códigos universales, sirenas, brailes, el código de el lenguaje de los sordomudos. Esa es la comunicación icónica. Encontramos los elementos de comunicación. Estos son necesarios para que se cumpla una comunicación acertada. En este caso, yo estoy cumpliendo la función de emisor, porque quiero transmitirles una información a ustedes. Encontramos también el receptor. En este caso, son ustedes los que reciben la información que el emisor les quiere transmitir. Tenemos un código. El código es el conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para comunicarse. En este caso, contamos con la expresión oral, que es el lenguaje de español. Tenemos un canal, el elemento físico por donde se transmite la información. Este se puede dar de forma natural o técnica. En este caso contamos con una videograbadora y podemos decir que es un canal
de función técnica. El mensaje, en este caso el mensaje que les quiero transmitir son las formas de expresión oral y escrita. Seguimos con las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje transmiten las actitudes del emisor. El emisor en muchos casos quiere transmitir sentimientos, quiere transmitir la información por medio de poesía, podemos transmitir oraciones e información que necesitamos que tengan una respuesta. A continuación encontramos la función emotiva o expresiva. La función emotiva expresiva hace dentro del mensaje la función de que el receptor reciba lo que está sintiendo el emisor. Podemos decir, ay, qué dolor de cabeza, o te extraño. Eso transmite unos sentimientos por parte del emisor, lo que está sintiendo en el momento de transmitir la información. Tenemos la función referencial, que hace contexto a lo que estamos diciendo, se centra en lo que estamos diciendo. En este caso, yo les estoy hablando acerca de expresión oral y escrita y sus funciones. Tenemos la función metalingüística, que es el código mismo, es el código del factor predominante en el caso. Tenemos el ejemplo de cuando un niño le pregunta a su papá, papá, ¿qué es un sastre? El factor predominante en este caso es el sastre. Seguimos con la función poética. Esta se utiliza regularmente en la literatura, en la poesía, en la trova, en el caso de los colombianos que trovamos y comunicamos una información por medio de la trova, cantado. En esta predomina la rima dentro de la función poética. Seguimos con la función conativa o apelativa. Está centrada en la persona. En este caso, podemos decir que cuando el emisor transmite una información o hace una pregunta, necesita de una respuesta o una acción. Por ejemplo, tráeme las llaves de la casa. Juan, tráeme las llaves de la casa. Esperamos que Juan nos haga una respuesta o cumpla con una función. La función fática. Iniciar, interrumpir o finalizar la comunicación. En este caso, usamos la función fática cuando queremos iniciar una conversación. Hola, ¿cómo estás? O cuando queremos finalizarla. Ya no hablo más contigo. Eso es una función fática. Dentro de la expresión oral escrita contamos funciones de elementos primordiales para una comunicación acertada. Tenemos la función de la coma. Esta señala una breve pausa dentro de la oración. Por ejemplo, no, lo dejé, no lo dejé. En ese caso, la coma nos sirve para acomodar la oración y hacer énfasis en lo que queremos decir. Tenemos la función del punto seguido. El punto seguido indica el final de un enunciado o realiza una abreviatura dentro de dos oraciones que estamos transmitiendo. Por ejemplo, nuestra obra se encuentra pronta a finalizar. Está ubicada al occidente de Medellín. Esta cuenta con un presupuesto de 125.000 millones de pesos. Eso, dentro de la oración tenemos primero que nuestra obra está próxima a terminar. Y como segunda oración
separándolo con un punto seguido, contamos con que cuenta con un presupuesto de 125.000 millones de pesos. Seguimos con la función del punto y coma. Se utiliza para separar partes del párrafo, entre las que existe una mayor que objeción. Esta se da, pero en muchos casos es una función subjetiva, o sea, su función la da el emisor o el escritor que nos esté transmitiendo la información. Por ejemplo, está haciendo mucho calor, debemos encender el aire acondicionado. Cuando estuve en el hospital vinieron a visitarme Pedro, que es un vecino, Laura, una compañera de clase, Rodrigo, un chico que conocí en Italia, y Lorenzo, un amigo de toda la vida. Como podemos observar, el punto y coma me diferencia de la segunda oración, siempre y cuando la segunda oración está muy relacionada con la primera. Para eso utilizamos el punto y la coma. Función de los signos de la interrogación. Usamos esta función para denotar exclamación. Función de signos de interrogación. Indica que la oración que le sigue o precede es una pregunta. Por ejemplo, ¿quién es la persona que vive contigo? Podemos notar que la oración está cerrada dentro de los signos de interrogación. Es importante que siempre pongamos los dos signos de interrogación. Muchas veces caemos en el error de solamente colocar un signo de interrogación al final de la oración. Tenemos la función de signos de exclamación. Estos signos son utilizados para encerrar enunciados, oraciones que queremos hacer énfasis. Estos, al igual que los signos de interrogación, van al principio y al final de la oración. Ejemplo, bravo, que viva Colombia. Como podemos observar, que viva Colombia está encerrado entre dos signos de exclamación. Caemos también en el error, como les decía anteriormente, en los signos de interrogación. Ponemos solamente un signo de interrogación al final de la oración, que no es debido. Hay que poner los dos signos de admiración para decir que queremos exclamar esta oración. Dentro de la comunicación encontramos la coherencia. Es la conexión necesaria para que exista entre las ideas una coherencia. Es decir, podemos poner un ejemplo. Las mujeres y hombres del Paleolítico Superior se dedicaron a la recolección, la caza y mariquismo. En este caso, todo está relacionado y tiene una coherencia con las mujeres y hombres del Paleolítico. Seguimos. ¿Qué es la cohesión? Es serie de recursos para construir relaciones entre los elementos de un texto. Recursos de cohesión. Los principales mecanismos de cohesión son referencia, sustitución, elipsis, repetición y conjunción. Ejemplos. Este es un ejemplo muy claro de lo que es una cohesión. La película que he visto este fin de semana es la mejor que haya visto. La, pronombre personal, hace referencia a un elemento que aparece dentro del texto, que es la película. Ahí la cohesión, el pronombre, la, me crea cohesión dentro de la oración. Seguimos. Encontramos dentro de la expresión verbal los conectores verbales. La expresión oral y escrita encontramos los conectores verbales. Estas son partículas gramaticales que se emplean para unir frases u oraciones. El objeto de la oración
El objeto de estos conectores verbales es que la oración tenga una coherencia. Encontramos las preposiciones que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sol, son, sobre, tras. Estas son las preposiciones. Encontramos las conjunciones, que están divididas en clases copulativas, en disyuntivas, adversativas, explicativas, yativas, ilativas, y distributivas. Las copulativas suman significados. Las disyuntivas presentan alternativas como o bien. Adversativas expresan contraste u oposición, pero, si no, más, aunque, a pesar de que, etc. Explicativas. Una oración explica a la otra, es decir, o sea, esto es, por ejemplo. Las ilativas, la segunda oración es la consecuencia de la primera. Luego, con que, así que, así pues bien, de forma que, de manera que, de modo que. Encontramos también las distributivas. Alternan acciones que nos excluyen. Bien, ya, hora, etc. Continuamos. También encontramos dentro de los conectores verbales los adverbios relativos, que son qué, cuál, cuándo, cómo, dónde. Estos nos sirven para hacer preguntas, para usar la función con activa o apelativa. Encontramos también las locuciones prepositivas. Debajo de, delante de, tras de, fuerza de, por junto a, en favor de, debajo de, etc. Ejemplos: el libro está debajo de la mesa, el computador está encima de la mesa, etc. Las principales características de un texto escrito son que se produce con letra, representaciones gráficas que conocen tanto el emisor como el receptor. El emisor y receptor deben interactuar. Tiene una estructura cerrada y emplea sintaxis compleja. Los mensajes perduran en el tiempo cuando usamos un texto escrito. Tiene función socializadora. El texto se rige por la escritura, que tiene carácter normativo. Es decir, que debemos cumplir con unas normas para realizar un escrito. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Como conclusiones podemos decir que esta presentación nos da una pauta exhaustiva y clara de lo importante que es la comunicación de los seres humanos. Esta es un punto de partida para perfeccionar la manera de expresarnos, de comunicarnos, de emitir informaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego.